A veces, la vida que construyes con amor se convierte en aquello que termina rompiéndote. La confianza es algo frágil, se entrega con facilidad, se rompe en silencio y, una vez hecha añicos, es casi imposible de recuperar. Una esposa embarazada descubre la infidelidad de su esposo multimillonario, lo confronta, se divorcia por teléfono y se convierte en una jefa imparable en el extranjero. No vas a creer cuán rápido puede colapsar una vida de ensueño. Elena Martínez pensaba que lo tenía todo, un esposo devoto, una vida de lujo y un bebé en camino. Los rumores de infidelidad le parecían irreales, hasta el día en que lo vio todo con sus propios ojos, en un instante que lo destruyó todo. El mundo de Elena se vino abajo. Su corazón se hizo pedazos, pero su espíritu permaneció intacto. Se alejó del imperio que había ayudado a construir, decidida a forjar su propio destino. Esta es la historia conmovedora de una mujer embarazada que se negó a ser destruida, y en cambio, se convirtió en su propia leyenda. Elena Martínez creció en un hogar humilde en los suburbios de Monterrey. Sus padres, Rafael y Carmen Martínez, eran inmigrantes trabajadores originarios de Colombia, comprometidos con brindarles a sus hijos las oportunidades que ellos nunca tuvieron. Elena abrazó ese sueño desde pequeña. Destacaba en todo, estudios, pintura y atletismo. Era de esas niñas que podían iluminar un lienzo con una mano y ganar una carrera con la otra. Su coleta se movía con gracia mientras equilibraba la escuela, el deporte y sus pasiones creativas. Al ingresar a la Universidad de Salamanca, tenía un plan clarísimo: estudiar relaciones internacionales, quizás unirse algún día a una organización global como la ONU. Pero la vida tenía un rumbo más emocionante y peligroso reservado para ella. Fue en Salamanca donde cruzó caminos por primera vez con Damián Velasco, alto, magnético, con una seguridad arrolladora. Damián ya era conocido en el campus por su aguda mente emprendedora y por la inmensa fortuna de su familia. Su abuelo había cofundado Velasco Global, un gigante que abarcaba desde viajes de lujo hasta tecnología de punta. La energía de Damián era contagiosa, la gente lo admiraba por su intelecto, pero lo que realmente los atraía era su encanto natural. Elena lo conoció en una gala benéfica organizada por su amiga Maya Linares, que recaudaba fondos para programas educativos en países en desarrollo. Elena estaba ayudando en la recepción cuando levantó la vista y se topó con los intensos ojos verdes de Damián. Sintió un escalofrío que no supo explicar. Él se presentó con confianza, pero bajo esa charla cortés había algo eléctrico, una conexión inmediata, profunda, que Elena jamás había sentido antes. Su primera conversación fue ligera, ella alabó el diseño elegante de las invitaciones del evento, y él comentó lo apasionada que parecía al hablar de la educación infantil. Pero, más allá de las palabras, era evidente que habían tropezado con algo especial. Al final de la noche, intercambiaron números, compartieron chistes privados y hasta planearon una cita para la semana siguiente. Su relación avanzó más rápido de lo que cualquiera imaginaba. En pocos meses eran inseparables, completaban las frases del otro y reían con recuerdos compartidos. Elena no se sintió atraída solo por la riqueza de Damián, aunque las cenas opulentas y los regalos de diseñador eran difíciles de ignorar, sino por su mente, su ambición y la visión que tenía para el futuro. Ella podía imaginarlo algún día liderando el Imperio Velasco y llevándolo a una nueva era de empresas con impacto social. Damián, por su parte, admiraba el optimismo radiante de Elena y su habilidad para conectar con personas de todos los orígenes. Tras graduarse, Damián lanzó una startup tecnológica ambiciosa que usaba inteligencia artificial para optimizar sistemas logísticos a nivel global. Comenzó con unos pocos empleados en un espacio compartido en Ciudad de México, pero rápidamente atrajo grandes inversiones, incluyendo una de una firma vinculada a Marcos Juárez. Mientras tanto, Elena aceptó un puesto en una ONG internacional, persiguiendo su pasión por el impacto social. Con el tiempo, sin embargo, se vio cada vez más inmersa en el mundo de alto poder de Damián. Lo acompañaba a conferencias internacionales, codeándose con celebridades como Salma Hayek y filántropos como Carlos Slim. Las noches estaban llenas de alfombras rojas, brindis con champaña y contactos exclusivos tras puertas cerradas. Eventualmente, Elena asumió el liderazgo del área de impacto social de la empresa de Damián, fusionando sus ideales humanitarios con la creciente influencia de su esposo. Juntos eran una fuerza imparable, un magnate visionario y una transformadora compasiva. Su boda fue el evento del año, celebrada en la finca familiar de los Velasco en Valle de Bravo. La lista de invitados parecía un directorio global de la élite: políticos, estrellas de cine,
magnates tecnológicos, todos querían un asiento en primera fila para la unión de estas dos estrellas emergentes. Rafael, el padre de Elena, la acompañó al altar con el orgullo en los ojos, mientras Carmen secaba lágrimas de felicidad. Los padres de Damián, Eduardo y Lorena, los observaban convencidos de que su hijo había encontrado a la compañera perfecta. Bajo un cielo dorado de verano y un dosel de rosas, Elena prometió amar y cuidar a Damián por siempre. Pero el por siempre que imaginaba era mucho más frágil de lo que creía. Incluso bajo las vidas que parecen perfectas, pueden esconderse sombras esperando el momento justo para destruirlo todo. A medida que el imperio de Damián crecía, también lo hacían las demandas sobre su tiempo y su energía. Elena hacía todo lo posible por seguirle el ritmo, pero el hombre que una vez conoció comenzaba a desvanecerse, deslizándose entre sus dedos, un viaje de negocios, una cena perdida, un mensaje sin responder a la vez. Trabajaba sin descanso para mantener viva la calidez y cercanía que alguna vez definieron su relación. Aún así, los silencios nocturnos y las conversaciones apresuradas se convirtieron en su nueva rutina. Comenzaron a formarse grietas, sutiles al principio, invisibles para los demás. Empezaron a circular rumores en los círculos sociales que frecuentaban, susurros sobre que Damián estaba sobrecargado de trabajo, y también sobre posibles distracciones extramatrimoniales. Una amiga de la familia llegó a insinuar, con torpeza, que había visto a Damián en un cóctel privado con alguien que no era Elena. Ella lo desestimó con una risa, convencida de su amor y segura de que nadie conocía mejor a su esposo que ella. Pero, en lo más profundo, una voz silenciosa había empezado a hacer preguntas que no quería responder. Durante un tiempo, los rumores le parecieron imposibles, casi absurdos. Y sin embargo, como pronto demostraría la realidad, la verdad puede ser mucho más perturbadora que la ficción. El ascenso de Damián Velasco, de brillante egresado de la Universidad de Salamanca a CEO multimillonario, fue simplemente meteórico. Su empresa tecnológica, Velasco Supply Chain Innovations, dominó un mercado que pocos siquiera habían identificado. Gigantes del comercio como tiendas Target, líderes del e-commerce como Chopesfera, y colosos del transporte internacional, todos competían por sus conocimientos. Gracias a inversiones inteligentes, adquisiciones estratégicas y un poco de suerte, la fortuna de Damián se multiplicaba día tras día. Muy pronto aparecía en las portadas de revistas como Forbes y Fortune, celebrado como el nuevo visionario del mundo tecnológico. Pero con cada artículo que alababa su genialidad, Elena notaba cuánto más frío se había vuelto en casa. Cálido en público, distante en privado. Elena, por su parte, fue arrastrada por una ola de lujo que jamás había imaginado. Cambió su modesto pero acogedor apartamento por el espectacular ático de Damián, con vista al centro de Chicago. Los ventanales de piso a techo ofrecían vistas panorámicas del lago Michigan, resplandeciente como una piscina de sueños infinitos. Su espacio favorito era la biblioteca privada, un refugio de paz lleno de libros raros sobre filosofía, arte y geopolítica. Entre su trabajo en la ONG y sus obligaciones sociales, Elena se perdía durante horas en aquel lugar, sumergida en historias que le ofrecían un respiro del vértigo que la rodeaba. Se volvió su santuario, y, a veces, su escondite. Con la fortuna, llegó también la extravagancia. Damián compró un jet privado y lo bautizó a las de Elena, diciendo que era un homenaje a su amada esposa. Su vestidor se llenó de vestidos a medida de diseñadores parisinos, y las galas benéficas semanales se volvieron costumbre. Cuando los Velasco salían a cenar, siempre era a restaurantes con estrellas Michelin, lugares como Alinea en Chicago o el Even Madison Park en Nueva York, siempre con chofer y un discreto séquito de seguridad. A pesar de la riqueza abrumadora que la rodeaba, Elena se mantenía con los pies en la tierra. Se tomaba el tiempo de saludar personalmente a cada miembro del personal doméstico, desde el equipo de limpieza hasta el sous chef que preparaba las comidas gourmet de Damián. Sabía sus nombres, y también los de sus hijos. Su sinceridad y calidez le ganaron la admiración y lealtad de todos. Incluso Lorena Velasco, la madre de Damián, conocida por su carácter reservado, terminó rindiéndose al corazón bondadoso de Elena. Por un tiempo, parecía una época dorada en su matrimonio. Viajaban con frecuencia a Tokio para asistir a conferencias globales, aprovechando para hacer escapadas a templos antiguos en Kioto, donde ofrecían oraciones silenciosas por bendiciones futuras. En París, donde Damián buscaba expandir su imperio logístico por Europa, alquilaron un encantador apartamento con vista al Sena, que pronto se convirtió en su segundo hogar.
Allí recibían a diplomáticos, empresarios y celebridades, formando alianzas que consolidaban a Velasco Supply Chain Nevaschens como un nombre indispensable entre las grandes corporaciones. En medio de todo ese vértigo de éxito, Elena descubrió que estaba embarazada. La noticia la llenó de una felicidad indescriptible. Imaginaba a un pequeño corriendo por los pasillos de su finca en Colorado, riendo bajo el sol, con lo mejor del intelecto brillante de Damián y el alma generosa y protectora de ella. Damián se mostró extasiado al principio. Prometió la mejor atención médica. Organizó citas prenatales con el renombrado Dr. Samuel Verde en el exclusivo Northwestern Medical Center de Chicago. Incluso mandó diseñar una lujosa habitación infantil con una interiorista galardonada. Pero a medida que avanzaba el embarazo, Elena comenzó a notar una creciente distancia en Damián. Empezó a faltar a las consultas médicas, enviando en su lugar a su asistente personal, Grant. Sus viajes de negocios a Dubái, Londres y Berlín se hicieron más frecuentes, y también más vagos. Cuando Elena pedía detalles, Damián la despachaba con evasivas: todo fue de último minuto, es muy complejo de explicar. Y entonces llegaron las llamadas telefónicas a altas horas de la noche, los susurros, el modo en que colgaba apresurado cada vez que ella entraba en la habitación. Elena intentó razonar consigo misma. Tal vez todo se debía a la presión de expandir un imperio global, quizá Damián estaba abrumado por la idea de equilibrar su rol como empresario con el de futuro padre. Pero una tarde, mientras descansaba en su apartamento de París, recibió una llamada de su vieja amiga de la Universidad de Salamanca, Maya Linares. Maya trabajaba en capital de riesgo y solía moverse en los mismos círculos de élite que los Velasco. Con un tono vacilante, Maya le mencionó que había escuchado ciertos rumores sobre la cercanía de Damián con una joven socialité. Su nombre, Celeste Larraín, una diseñadora emergente con talento y estilo. Se decía que los habían visto juntos en un evento exclusivo en una azotea parisina, solo ellos dos, quedándose mucho después de que la multitud se hubiera marchado. Elena sintió un apretón en el pecho, pero rápidamente lo desestimó, recordándole a Maya que los rumores eran el pan de cada día en el periodismo sensacionalista, sobre todo cuando se trataba de matrimonios de alto perfil. Aún así, este rumor se sentía distinto. No era escandaloso ni inverosímil, solo lo suficientemente creíble como para doler. No pudo sacudirse del todo la incomodidad. La semilla estaba plantada, y ahora la duda comenzaba a tejerse en sus pensamientos. Empezó a recordar pequeños momentos, aparentemente insignificantes: el rastro tenue de lápiz labial en el cuello de Damián. Él juró que era de un beso por la mañana, uno que ella no recordaba haber dado. O aquellas veces que decía estar agotado después de reuniones maratónicas, pero regresaba a casa con una extraña energía, riéndose solo mientras escribía mensajes, con una sonrisa que ella no lograba ubicar, y usando una colonia que no era regalo suyo. Había comenzado a bloquear su teléfono, a cambiar las contraseñas, a salir de las habitaciones para contestar llamadas. Pequeños detalles, hasta que dejaron de ser pequeños. Uno a uno, esos gestos empezaron a apilarse como piezas de un rompecabezas, lentamente formando una imagen que Elena no quería ver. Sin embargo, se mantuvo firme en no caer en sospechas sin pruebas. Había visto demasiadas relaciones destruirse por paranoias infundadas. Además, se trataba de Damián. Su esposo. Su compañero. El hombre que una vez le juró amor eterno bajo un dosel de rosas en Aspen. Se recordó a sí misma todas las causas que defendieron juntos, las carcajadas sinceras, los momentos privados que definían su amor. ¿Podía todo haber sido una mentira? ¿Acaso Damián ya había empezado a construir otra vida? Una en la que ella no tenía voz, ni lugar. No, se dijo. Tiene que haber otra explicación. Pero Elena aprendería pronto que la lógica tiene poco poder frente a la traición, especialmente cuando viene de la persona que juró amarte más que nadie. El momento de la verdad llegó de una manera que jamás habría imaginado. Tenía ya varios meses de embarazo. Su vientre se curvaba dulcemente bajo la suave tela de un vestido de maternidad de diseñador. Había regresado inesperadamente a Chicago, tras una breve visita a casa de sus padres en Monterrey, impulsada por una repentina necesidad de reconectar con sus raíces. Damián pensaba que ella aún estaría fuera 2 días más. Ese margen le dio una idea espontánea: sorprenderlo con una cena romántica en casa, solo los dos, celebrando la vida que crecía en su interior. Después de pedir al personal que preparara el platillo favorito de Damián, costillar de cordero con romero y ajo,
Elena pasó por la florería local y compró un ramo de rosas rojas. También se detuvo en una pastelería boutique para comprar una tarta especial de avellanas, su favorita. Con el corazón revoloteando de emoción, se dirigió al ático que compartían, imaginando la expresión de sorpresa en el rostro de Damián al verla. Pero lo que encontró quedaría grabado en su memoria para siempre. El ático estaba extrañamente silencioso cuando Elena entró. Esperaba ver al mayordomo, Julián, moviéndose de un lado a otro, o al menos escuchar algo de música de fondo. Pero el silencio era denso, casi inquietante. Dejó con cuidado el ramo de rosas sobre la mesa de mármol en la entrada y se dirigió en silencio hacia el dormitorio principal, guiada por unas voces tenues. La puerta estaba entreabierta, justo lo suficiente como para ofrecerle una vista que le heló la sangre. Damián no estaba solo. A su lado, una mujer alta y esbelta, de cabello oscuro, vestida únicamente con una bata de seda. Reían. Una risa suave e íntima que hizo que el cuerpo de Elena se estremeciera de asco. Sin previo aviso, la mujer se inclinó y le dio a Damián un beso lento, deliberado. Él respondió con demasiada facilidad, envolviéndola por la cintura como si fuera lo más natural del mundo. Sin vacilaciones. Sin culpa. El impacto fue como un puñetazo directo al pecho. Elena casi dejó caer la caja de pasteles que llevaba. Gracias por escuchar esta historia y quedarte con nosotros. Nos encantaría conocer tu opinión, deja un comentario abajo y cuéntanos qué harías tú si estuvieras en una situación así. El pensamiento de la caja de pasteles cayendo sobre el suelo de madera resonó en el pasillo, aunque Elena logró sostenerla. La mujer, a quien reconoció de inmediato como Celeste Larraín, por una foto que Maya le había mostrado alguna vez, se giró sorprendida. Damián retrocedió como si lo hubieran arrancado de la realidad de un tirón. Su rostro pasó de la confusión al horror en un segundo. Sus labios aún brillaban por el beso. Durante varios segundos interminables, nadie se movió. Elena sentía su corazón latir con tal fuerza que se preguntó si ellos también podían oírlo. Las palabras se atoraban en su garganta, incapaces de salir. Todas las manchas de labial, la colonia inexplicable, el comportamiento distante, no había sido paranoia. Era real. Una realidad fría, innegable, que se desarrollaba frente a sus propios ojos. Elena, balbuceó Damián, con la voz quebrada. No es lo que parece. Pero ¿cómo podía ser otra cosa? Las lágrimas se le agolparon en los ojos mientras colocaba con cuidado la caja de pasteles en el suelo. Sus manos temblaban mientras luchaba por mantener la compostura. Acababa de presenciar el tipo de traición que no se puede justificar. Celeste, por su parte, parecía completamente imperturbable por la tensión del momento. De hecho, lucía vagamente divertida, como si hubiera estado esperando esa confrontación desde el principio. Su mirada descendió hasta el vientre redondeado de Elena y esbozó una leve sonrisa burlona antes de girarse con tranquilidad para recoger sus cosas. Los dejaré para que hablen, dijo con un acento francés meloso, cargado de arrogancia. Se deslizó hasta el baño contiguo y cerró la puerta sin mirar atrás. El shock inicial de Elena dio paso a una ola creciente de furia. Quería gritar, enfrentarlos, exigir respuestas, pero en lugar de eso, se encontró paralizada, ahogada en sollozos mudos, negando con la cabeza, incrédula. ¿Por qué, Damián? ¿Por qué harías esto? Su voz se quebró mientras retrocedía, temblorosa. Él intentó alcanzarla, como para tocarle el brazo, detenerla del abismo en el que se estaba hundiendo. Por favor, Elena, escucha, yo. Pero ella se apartó antes de que pudiera terminar la frase. Por un doloroso segundo, imágenes de toda su vida juntos invadieron su mente, las causas benéficas que habían defendido codo a codo, su boda de ensueño, la vida que ahora crecía dentro de ella, y, sin embargo, allí estaba el hombre que había prometido proteger su corazón, destrozándolo sin ningún cuidado en el hogar que alguna vez llamaron sagrado. No puedo con esto, susurró Elena, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. En ese instante, supo que la confianza y tal vez el amor que una vez existió entre ellos, se había perdido para siempre. Se dio media vuelta con firmeza y salió del dormitorio, ignorando los desesperados ruegos de Damián que la seguían como ecos vacíos. Llegó al ascensor y presionó el botón con los dedos temblorosos una y otra vez hasta que las puertas se abrieron. Mientras descendía, el llanto sacudía su cuerpo.
Cada sollozo desgarraba más que el anterior. Instintivamente, rodeó su vientre con los brazos, como si pudiera proteger al bebé del caos que la rodeaba. Al llegar al vestíbulo, los empleados del edificio la miraron con preocupación al ver su rostro empapado en lágrimas, pero ella pasó de largo, tropezando con la brisa helada de la noche en Chicago. Una ráfaga de viento la golpeó en la cara, devolviéndola a la realidad. Levantó la mano temblorosa para detener un taxi, sin saber exactamente a dónde quería ir. Solo sabía que tenía que huir. Alejarse de la traición, de las mentiras, del hombre que pensó conocer. En algún rincón de su mente, una nueva determinación comenzaba a formarse. No se derrumbaría. No permitiría que la definiera la traición de Damián. Pero primero, necesitaba pensar. Necesitaba planear. Protegerse a sí misma y al hijo que llevaba en su vientre. Por primera vez desde que se casó con él, comprendió algo aterrador: el poder y la riqueza de Damián podían volverse en su contra. Ese pensamiento la heló casi tanto como la infidelidad que acababa de presenciar. Esa noche, Elena se refugió en un hotel de lujo en el corazón de la ciudad, pero no notó la suavidad de las sábanas, ni la vista majestuosa del horizonte, ni los servicios de spa. Nada de eso importaba frente a su devastación. Revivió una y otra vez aquel momento en el ático, con la esperanza irracional de que algo cambiara, pero nunca cambiaba. La traición de Damián seguía siendo una verdad brutal e inamovible. Su teléfono vibraba sin cesar con mensajes y llamadas de él, pero no podía contestar. Se acurrucó en la cama, con los brazos protegiendo su vientre, como si así pudiera resguardar al bebé de todo. Susurraba frases para sí misma, recordatorios para respirar, para mantenerse tranquila, por el bien del bebé. En medio de la niebla del dolor, logró marcar el número de su mejor amiga, Maya Linares, quien no dudó en acudir de inmediato. Maya encontró a Elena hecha un ovillo sobre la cama, con el rostro cubierto de lágrimas, el cabello revuelto, la piel pálida. Pero debajo del dolor, empezaba a brotar una determinación silenciosa. Con tazas de té de hierbas en las manos, Elena le contó cada detalle. Maya la escuchó sin juzgar, con la mirada encendida de rabia ante la traición de Damián. Él no te merece, le dijo, abrazándola con fuerza. Lo sabes, ¿verdad? Elena sintió con debilidad, aunque no estaba segura de creerlo del todo. Su corazón era un nudo de emociones: rabia, tristeza, incredulidad y, de forma extraña, culpa. Por más retorcido que pareciera, no podía dejar de preguntarse si había hecho algo mal, si había fallado como esposa. Pero ese pensamiento no duró mucho. Su dignidad se alzó de nuevo. No, se dijo. Esto fue culpa de él. Solo de él. A la mañana siguiente, las llamadas de Damián se volvieron frenéticas. Llovían los mensajes de voz, primero con disculpas llorosas, luego con súplicas desesperadas para verla en persona. Pero Elena no respondió. Endureció su corazón contra sus palabras. Sabía que necesitaba un plan. Si iba a alejarse de ese matrimonio, tenía que hacerlo bien. Tenía que hacerlo de forma limpia, segura, y de una manera que protegiera su futuro, y al hijo que llevaba en su vientre. Su teléfono volvió a vibrar, pero esta vez no era Damián. Era Lorena Velasco, la madre de Damián. Elena dudó. Luego respondió, con los dedos temblando. La voz de Lorena llenó la línea, temblando de preocupación. Elena, querida, por favor, dime que no es cierto lo que Damián me contó. Dice que lo sorprendiste con Celeste en el apartamento. Elena apretó la mandíbula. El dolor volvió a subir como una marea imparable. Sí, logró decir, apenas un susurro. Es cierto. No sé qué hacer. Estoy cansada, Lorena. No puedo vivir así. Siguió un largo y pesado silencio. Lo entiendo, dijo finalmente Lorena, con la voz llena de tristeza. Lo siento muchísimo. Nunca imaginé que él pudiera traicionarte de esta forma. Estoy tratando de entenderlo todo, pero por favor, si necesitas algo, cualquier cosa, llámame. No importa lo que pase entre tú y Damián, siempre serás parte de esta familia para mí. Aquella promesa no borró el dolor, pero le recordó a Elena que no estaba completamente sola. Le agradeció en voz baja y colgó.
se dejó caer más profundamente en el sillón de la suite del hotel. El futuro se veía borroso, como un horizonte cubierto de niebla. Pero en su corazón, una determinación silenciosa comenzaba a tomar forma. Pasaron 2 días sin ningún contacto, hasta que de alguna manera, Damián descubrió en qué hotel se estaba quedando. Apareció en el vestíbulo exigiendo verla. Seguridad la llamó desde la recepción. Elena podía escuchar su voz a través del teléfono, desesperada, suplicante. Elena, por favor, solo déjame hablar contigo. ¿Podemos arreglar esto? Elena permaneció en silencio. Entonces lo oyó decirlo. Te amo, piensa en nuestro bebé. Algo dentro de ella se rompió. Tomó el teléfono con decisión y marcó el número de Damián. No había forma de que lo viera en persona. No después de todo eso. Cuando él contestó, ella fue directa. Voy a decir esto una sola vez, hemos terminado. Quiero el divorcio. La voz de Damián se precipitó entre jadeos. Elena, por favor, no. Podemos ir a terapia, podemos. Pero ella no lo dejó terminar. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Un largo silencio. Elena sintió como la verdad flotaba en el aire, pesada, antes de que finalmente él confesara. Unos meses. Elena tragó con dificultad, parpadeando para contener las lágrimas. Sabías que estaba embarazada, y aún así lo hiciste a mis espaldas, su voz temblaba. Me mentiste, Damián. Todos los días. Casi pudo escuchar cómo él se estremecía del otro lado de la línea. Cometí un error. No. Interrumpió ella, su voz ahora firme. Un error es olvidar nuestro aniversario. Lo que tú hiciste, lo que seguiste haciendo, fueron decisiones. Elecciones conscientes y repetidas de ser infiel. No voy a someterme, continuó, ni a mí ni a nuestro hijo, a este tipo de dolor. Hubo una pausa. Entonces él dijo algo que ella jamás esperaba. Mira, firmamos el acuerdo prenupcial. Estarás bien. No pensé que lo descubrirías. Elena se quedó helada. Esas palabras dolieron más que cualquier infidelidad. Así que eso era todo. No solo la había engañado, había calculado cada paso. Lo había planeado. Había encubierto todo, confiando en que ella callaría, en que se quedaría pequeña. Pensaba que el dinero podía reparar una traición. Él siguió protestando, hablando entre lágrimas, pero Elena fue clara. Mi abogada se pondrá en contacto contigo. No me llames, a menos que sea sobre el bebé. No quiero escuchar ni una excusa más. Y colgó. Todo su cuerpo temblaba. Con una sola llamada, acababa de poner fin a su matrimonio. El peso surrealista de la decisión la aplastaba, pero debajo del dolor, había algo más, alivio. Había dado el primer paso para recuperar su vida. El camino por delante sería brutal, batallas legales, atención mediática, caos emocional. Pero se negó a dejar que la traición de Damián definiera quién era. Después de la llamada, se desplomó sobre la cama, llorando sobre las sábanas de seda. Maya se sentó a su lado, tomándole la mano en silencio mientras las lágrimas corrían sin freno. Le susurraba palabras tranquilas, anclándola en medio de la tormenta. Y, a través del dolor, la mente de Elena volvía una y otra vez a lo mismo, el bebé que crecía dentro de ella. En ese momento, le hizo una promesa a su hijo por nacer. Tendrían una vida mejor. Una sin mentiras. Una sin dolor. Construiría esa vida, sin importar cuán largo o difícil fuera el camino. Cuando el proceso de divorcio comenzó, Elena se dio cuenta de lo desordenada que podía volverse la vida cuando estabas casada con un multimillonario. Los paparazzi la perseguían sin descanso, desesperados por conseguir una foto de la esposa traicionada. Los titulares llenaban tabloides y blogs de chismes. Elena Martínez huye del magnate infiel de la tecnología. Diseñadora expuesta, la amante de Damián Velasco revelada. Incluso medios financieros respetados empezaron a cubrir el escándalo, especulando sobre cómo afectaría el escándalo al valor de las acciones de Velasco Supply Chain Nevaschens. Elena se sentía asfixiada por todo, los chismes, la atención, los errores. Anhelaba escapar.
Los recuerdos la perseguían en cada rincón de Chicago, una ciudad que alguna vez fue el símbolo de sus sueños. Ahora se sentía como una prisión, envuelta en traición y dolor. Queridos oyentes, ayudadnos a hacer crecer el canal, compartid, suscribíos y no olvidéis compartir vuestras opiniones sobre la historia en los comentarios, nos encanta leer vuestras opiniones. Necesitaba escapar. Respirar. Reorganizarse. Y, más que nada, proteger a su hijo del caos que lo rodeaba. Fue entonces cuando tomó una decisión valiente: dejaría el país. Una de sus amigas más queridas de los tiempos en la ONG, Adriana Herrera, se había mudado a Milán, donde trabajaba para una prestigiosa galería de arte asociada con la UNESCO. Adriana llevaba años animando a Elena a visitarla, elogiando la vibrante cultura de la ciudad, su exquisita gastronomía y su rica escena filantrópica. Ahora, Milán no se sentía solo como un destino, se sentía como una salvación. Antes de partir, Elena se reunió en privado con su abogada, Brenda Delgado, para finalizar los pasos legales del divorcio. Brenda era aguda, intrépida y conocida por su estilo implacable en los tribunales. Le aseguró a Elena que se encargaría de todo desde Estados Unidos, incluyendo cualquier táctica agresiva que el poderoso equipo legal de Damián pudiera intentar. Después de todo, aunque él dijera querer un proceso civilizado, cuando estaban en juego el dinero y el orgullo, incluso las negociaciones más simples podían tornarse despiadadas. Los padres de Elena, Rafael y Carmen, le ofrecieron su apoyo incondicional. Aunque con el corazón roto al ver a su hija sufrir, la admiraban profundamente por su fuerza. Carmen le empacó con cariño sus arepas caseras favoritas para el vuelo, comida de consuelo para cuando se sintiera sola. Rafael le besó la frente y le susurró en español: «Sé fuerte, mija. Por tu hijo». Con unas pocas maletas, una carpeta con documentos legales y las arepas cuidadosamente guardadas en su bolso de mano, Elena abordó un vuelo rumbo a Milán. Cuando el avión despegó, cerró los ojos y dejó que la oleada de emociones la envolviera: alivio, miedo, esperanza y desamor, todo entrelazado. Llegar a Milán fue como entrar en otro mundo. La majestuosa arquitectura de la ciudad, coronada por el imponente Duomo, despertó en ella algo que llevaba mucho tiempo dormido. Adriana la esperaba en el aeropuerto de Malpensa con los brazos abiertos. La abrazó con calidez y le susurró: «Aquí estás a salvo». La llevó hasta un elegante coche negro que las esperaba afuera, y juntas se dirigieron a un acogedor apartamento en el histórico distrito de Brera. Durante las semanas siguientes, Elena se permitió sanar. Caminaba por calles empedradas, perdida en la magia de las galerías de arte, las boutiques de lujo y las trattorias escondidas. Contempló maravillada la última cena de Da Vinci. Se deleitó con gelato en encantadoras cafeterías al aire libre. Observó el amanecer sobre los canales de Navigli, respirando el aroma del espresso fresco y dejándose envolver por el murmullo de la vida local. Poco a poco, comenzó a redescubrir la alegría de las cosas simples. Pero sus ambiciones no tardaron en resurgir. Su embarazo la mantenía con los pies en la tierra, pero también encendía un fuego de urgencia dentro de ella. Tenía que construir un futuro. No solo para ella, sino sobre todo para su hijo. Adriana la presentó a varias figuras influyentes en la comunidad filantrópica y empresarial de Milán. Uno de ellos fue Giancarlo Ibáñez, un capitalista de riesgo con gran olfato para proyectos sociales. Giancarlo mostró un interés particular en la combinación única de Elena, experiencia en ONG y visión empresarial. Durante una charla en el Café Armani, Giancarlo la acribilló a preguntas sobre su trayectoria. Quedó impresionado por su enfoque y su claridad de ideas. Poco después, le ofreció un puesto como consultora en una incubadora de startups que él respaldaba. El trabajo no era glamuroso si se lo comparaba con los estándares de su exesposo multimillonario, pero era perfecto para Elena. Podía quedarse en Milán, reconstruir su reputación profesional y seguir persiguiendo su pasión por el impacto social. Y lo más importante, podía hacerlo en sus propios términos, lejos de la sombra de Damián. Claro que el divorcio seguía presente en el trasfondo. De vez en cuando, Brenda le enviaba actualizaciones sobre el proceso, disputas por propiedades, acuerdos económicos, estrategias legales. Elena también se enteró de que Damián estaba intentando obtener custodia compartida del bebé. Decía querer estar presente como padre, pero Elena sospechaba que era más un intento de control que de afecto genuino. Aún así, Milán le dio el respiro que tanto necesitaba.
En muchos sentidos, su vida allí se sentía como una página en blanco. Decoró su apartamento con tonos suaves y naturales, colocó flores frescas cerca de las ventanas. Se inscribió en clases prenatales de yoga y poco a poco fue construyendo una red de apoyo con otras futuras madres. Eran mujeres que admiraban su fuerza, sin necesidad de escarbar en las heridas de su pasado. Su vientre se redondeaba más con cada mes, un testimonio vivo de la nueva vida que llevaba dentro y de la resiliencia silenciosa que florecía en su interior. Así comenzó la nueva etapa de Elena en el extranjero, un bautismo de fuego que encendió una chispa que ni siquiera sabía que existía. Cada paso que daba, alejándose de las ruinas de su matrimonio y acercándose a la vida que soñaba, se sentía como libertad. El camino no sería fácil, pero lo abrazaba con el corazón abierto. Estaba, en todo sentido, reconstruyéndose. Y no iba a permitir que nadie, ni siquiera un exmarido multimillonario, volviera a interponerse en su camino. La vida en Milán tenía sus propios desafíos, por supuesto. Pero también le ofrecía algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: paz. Vivía en un apartamento acogedor con un balcón florido, ubicado cerca de la vibrante piazza del Duomo. Cada mañana despertaba con el suave repicar de las campanas de la iglesia y el murmullo de la vida callejera. Una banda sonora infinitamente más amable que el caos que había dejado atrás. Había dejado todo atrás. Su nuevo rol como consultora en la incubadora de startups era un torbellino de innovación y promesa. Comenzó a asistir a sesiones de presentación donde jóvenes emprendedores revelaban ideas audaces, líneas de moda sostenibles, aplicaciones de salud con enfoque humanitario, y plataformas éticas de cadenas de suministro. Con su experiencia única en filantropía y negocios, Elena se convirtió rápidamente en un activo muy solicitado. Giancarlo Ibáñez también lo notó. Empezó a presentarla a su red de inversores y líderes corporativos, reconociendo el valor que ella aportaba en cada conversación. Día tras día, la confianza de Elena crecía. Ya no era solo la exesposa embarazada de un multimillonario. Era una profesional, reconstruyendo su identidad en sus propios términos. Equilibrar el trabajo con el embarazo no era fácil. Las náuseas matutinas a veces la obligaban a salir temprano de reuniones, y la fatiga se colaba con fuerza por las tardes. Pero seguía adelante, impulsada por su determinación, y por la vida que crecía dentro de ella. Asistía a sus controles médicos con una obstetra italiana compasiva, la doctora Lucía Romano, quien la alentaba en cada paso del camino. Tu bebé siente todo lo que tú sientes, le dijo en una consulta, tocándole suavemente el hombro. Deja que tu fuerza y tu optimismo los guíen a ambos. Cuanto más se sumergía Elena en el ecosistema emprendedor de Milán, más claro se volvía un nuevo proyecto. Quería crear algo propio, una iniciativa que uniera tecnología, impacto global y su pasión por el trabajo humanitario. Recordó sus días trabajando junto a Damián, en especial los obstáculos logísticos que enfrentaban las ONG al intentar llevar suministros médicos o materiales educativos a zonas remotas. ¿Y si pudiera cambiar eso? ¿Y si creaba una plataforma que simplificara y acelerara esos procesos, haciendo que la ayuda llegara más fácilmente y a menor costo? Impulsada por esa visión, Elena dedicó sus noches a esbozar ideas, investigar y aprovechar su red de contactos. Adriana, siempre su mayor aliada, la escuchaba con entusiasmo y la presentaba a colaboradores con mentalidad similar. Giancarlo organizaba sesiones informales de lluvia de ideas, ofreciendo retroalimentación útil y consejos estratégicos. Poco a poco, el nuevo proyecto de Elena empezó a tomar forma. Lo llamó Global Bridge, una plataforma diseñada para conectar organizaciones sin fines de lucro con socios logísticos éticos, ofreciendo total transparencia, confiabilidad y eficiencia en la entrega de ayuda humanitaria. Uno de los hitos más importantes llegó cuando Elena presentó Global Bridge en un pequeño evento de networking en Milán. De pie frente a una docena de inversores y líderes de ONG, con su barriga visible bajo un elegante vestido negro, Elena sintió una oleada de nervios, pero se recompuso, canalizando todo lo que había aprendido. Habló con pasión sobre el impacto que Global Bridge podría tener: cerrar las brechas logísticas que retrasaban el envío de vacunas, libros escolares y bienes de ayuda ante desastres. Explicó cómo su plataforma permitiría que todo eso se distribuyera de forma más eficaz, rápida y a menor costo. Al finalizar su presentación, la sala estaba llena de murmullos de interés. Algunos tomaban notas. Un inversor de mediana edad proveniente de París, Marc Dupuy, le hizo preguntas incisivas sobre escalabilidad y rentabilidad. Elena respondió con calma,
detallando cómo pensaba integrar analítica avanzada e inteligencia artificial para optimizar las operaciones y reducir costos. Los representantes de ONG presentes se mostraron especialmente intrigados por el potencial de rastreo en tiempo real y asignación eficiente de recursos. Al final de la sesión, Elena tenía una pila gruesa de tarjetas de presentación y varias solicitudes para reuniones de seguimiento. Esa noche volvió a su apartamento rebosante de emoción. Reprodujo mentalmente cada parte del pitch, sonriendo al recordar los gestos de aprobación y los elogios. Por primera vez en mucho tiempo, creía de verdad que podía construir algo significativo, algo completamente suyo, sin rastros de la influencia ni del dinero de Damián. Claro, la sombra del divorcio seguía presente. De vez en cuando, Brenda le enviaba novedades sobre las estrategias cambiantes de Damián. Recientemente, él había ofrecido un generoso acuerdo financiero, a cambio de un divorcio discreto y sin oposición. Pero venía con condiciones, derechos de paternidad y un régimen propuesto de visitas. Elena estaba dividida. Quería avanzar desesperadamente, pero una parte de ella temía que permitirle a Damián cualquier espacio en su vida, incluso como padre, pudiera poner en peligro todo lo que estaba intentando reconstruir. Una noche de insomnio, su teléfono sonó inesperadamente. Era Lorena Velasco. Solo quería saber cómo estás, querida, dijo con dulzura. Los medios aquí han sido implacables. Me preocupa tu bienestar, y el del bebé. Elena exhaló, una oleada de emociones removiéndose en su pecho. Agradecía sinceramente la preocupación de Lorena, pero también sabía que el apellido Velasco y todo lo que representaba nunca podría separarse del todo de Damián. Aún así, el tono de Lorena era sincero. Estoy sobrellevándolo, respondió Elena. Milán me ha hecho bien. Hubo una pausa. Luego la voz de Lorena se suavizó aún más. Espero que algún día puedas perdonarlo, dijo, temblando. Es mi hijo, y siempre lo amaré, pero sé que te ha lastimado profundamente. El perdón se sentía imposible. Lejano. La traición seguía latente, sin cicatrizar, justo debajo de la superficie serena de Elena. Aún no estoy lista, Lorena, respondió Elena en voz baja, pero gracias por llamar. Tras colgar, Elena se quedó mirando su reflejo en la ventana del apartamento. Las luces de la ciudad brillaban detrás de ella, pero lo que captó su atención fue su propia postura, tranquila, firme, serena. Se dio cuenta de cuánto había cambiado. La Elena de antes quizás habría llorado, se habría derrumbado. Pero la mujer que estaba emergiendo ahora estaba construyendo algo. Algo extraordinario. Incluso el bebé, que dio una suave patadita dentro de su vientre, pareció reconocer el cambio. Elena colocó una mano sobre su barriga y se permitió una sonrisa callada, esperanzada. Con cada día que pasaba, su emprendimiento en Milán tomaba una forma más concreta. Empezó a atraer a un equipo pequeño pero apasionado, desarrolladores tecnológicos, estrategas logísticos y asesores filantrópicos. Todos ellos atraídos por la visión y determinación de Elena. Para cuando terminó su segundo trimestre, ya había asegurado su primera ronda de inversión semilla. No era ni remotamente comparable a los miles de millones que Damián manejaba en Estados Unidos, pero era suyo. Completamente suyo. En los momentos de silencio, Elena a veces se preguntaba si Damián intentaría sabotear sus esfuerzos, o peor, si trataría de apropiarse de su emprendimiento. Pero al ver cómo su pequeña empresa cobraba vida paso a paso, comprendió algo poderoso. Ya no le tenía miedo. Estaba moldeando un futuro que no giraba en torno a él, ni a su nombre, ni a su legado. Sí, estaba embarazada. Sí, había sido traicionada. Sí, estaba lejos de casa. Pero nunca se había sentido más viva. Sin embargo, ese impulso no duró mucho. Justo cuando Elena finalizaba un acuerdo piloto con una ONG de tamaño medio, recibió la noticia de que uno de sus inversores clave se había retirado, alegando posibles complicaciones reputacionales. Más tarde ese día, Brenda confirmó lo que tanto temía: alguien del equipo legal de Damián había contactado discretamente al inversor, cuestionando la legalidad de sus operaciones en el extranjero mientras había una disputa de custodia activa. Ya no era solo personal. Era sabotaje profesional. El sol se ponía sobre los canales de Navigli cuando el teléfono de Elena sonó, rompiendo su nueva y frágil paz. Al otro lado,
La voz normalmente calmada de Brenda tenía un filo urgente. Damián está impugnando el acuerdo de divorcio, dijo con tono firme. También ha presentado una petición para forzarte a regresar a Estados Unidos por audiencias relacionadas con la custodia. El estómago de Elena se encogió. Apretando el teléfono con fuerza, comenzó a caminar por el salón, la luz dorada del atardecer deslizándose por las baldosas. ¿Qué? Después de lo que hizo, ¿ahora quiere arrastrarme de vuelta a un tribunal en Chicago? Su voz temblaba entre la incredulidad y la furia. Había esperado, ingenuamente, que Damián resolviera todo con dignidad, especialmente considerando el rechazo público que aún enfrentaba tras el escándalo. Pero al parecer, estaba cambiando de táctica. Brenda le explicó que el equipo legal de Damián estaba presentando su mudanza a Italia como un acto de alienación parental, un intento calculado de mantenerlo alejado de su hijo no nacido. Lo pintaban como una decisión amargada y vengativa. Podemos luchar contra esto, Elena, le aseguró Brenda. No estás escondiéndote. Estás construyendo una carrera legítima aquí. Has establecido residencia. Necesitabas espacio para protegerte a ti y al bebé. La ley lo verá. Pero tenemos que estar listas para una pelea legal. Me está atacando desde todos los frentes, murmuró Elena. No solo en la corte, también en los negocios. Quiere asustar a mis inversores. Quiere derrumbar todo lo que estoy construyendo. Una ola de angustia helada se apoderó de ella. Había venido a Milán a sanar, a reconstruirse, a empezar de nuevo, no a ser arrastrada a una guerra legal internacional. La idea de enfrentar a Damián en un tribunal, embarazada, le revolvía el estómago. Pero mientras Brenda le explicaba con calma su estrategia, una chispa familiar volvió a encenderse dentro de ella. No. No permitiría que Damián dictara su vida. Ni ahora, ni nunca. En las semanas siguientes, la presión aumentó. Los abogados de Damián comenzaron a inundarla de notificaciones legales. Llegó otra carta, esta vez exigiendo documentación de sus gastos de vida, detalles financieros sobre Global Bridge, e incluso registros médicos de su embarazo. La invasión de su privacidad era atroz. Una maniobra manipuladora disfrazada de procedimiento legal. Pero Elena se esforzaba por mantenerse firme, centrada en su creciente empresa, y en la inminente llegada de su bebé. Había llegado demasiado lejos para retroceder por miedo. Y entonces, en un giro inesperado, Damián apareció en Milán sin previo aviso. La primera en saberlo fue Adriana, quien la llamó tras verlo fuera del Palazzo Reale, durante una exposición de moda. El estómago de Elena se contrajo. Había temido esta posibilidad, y ahora era inevitable. 2 días después, ocurrió. Desde su balcón, Elena vio como un coche de lujo negro se detenía frente a su edificio. Damián bajó del vehículo, flanqueado por 2 hombres en trajes impecables. Seguridad, sin duda. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Bajó apresuradamente al vestíbulo. No iba a permitir que él se presentara sin más en su hogar. Tenía que manejar la situación en sus propios términos. Cuando salió del ascensor, lo vio, Damián caminaba de un lado a otro cerca de la entrada del lobby. Se veía agotado, pero decidido. Llevaba un traje azul marino impecable, el cabello perfectamente peinado. Cada centímetro de él seguía siendo el hombre en quien una vez confió. El emprendedor magnético, el hombre que conquistaba cualquier sala. Por un segundo, casi se sintió familiar. Pero entonces recordó la sonrisa altiva de Celeste. La traición. Las noches de silencio. Las preguntas sin respuesta. Elena, dijo, girándose hacia ella. Sus ojos bajaron inmediatamente a su vientre, y un destello de dolor cruzó su rostro. «¿Te ves?», vaciló, buscando las palabras adecuadas. «¿Te ves bien?». Ella cruzó los brazos sobre su abdomen. Su voz era fría, firme. «¿Qué estás haciendo aquí, Damián?». Él dio un paso más cerca, bajando la voz. «¿Podemos hablar en privado?». Elena sintió con rigidez y lo condujo hacia un rincón más apartado del vestíbulo, lejos de miradas curiosas. «No aprecio que te presentes así», dijo con tono cortante. «Si necesitabas verme, podrías haberlo hecho a través de mi abogada». Damián suspiró,
pasándose una mano por el cabello perfectamente peinado. Elena, esto es importante. Sé que he cometido errores terribles. Pero no quiero perderte. Ni perder a nuestro hijo. Su voz se quebró al decir esas últimas palabras. Déjame arreglar esto. La ira de Elena se encendió, feroz e inquebrantable. Presionó una mano protectora sobre su vientre. No puedes simplemente volar a Milán y jugar al esposo arrepentido, Damián. Tú te lo buscaste. Literalmente. Dijo con frialdad. Estoy cansada de ser tu plan B. La mandíbula de Damián se tensó. Estaba bajo una presión inmensa, ¿de acuerdo? La empresa, las expansiones, perdí de vista lo que realmente importaba. Celeste fue una distracción. Una estúpida. Pero eso no significa que no te ame. Elena soltó una risa amarga. Tienes una forma muy retorcida de demostrar amor. Se hizo un silencio denso entre ellos. El suelo de mármol reflejaba su enfrentamiento como una versión distorsionada de la vida que una vez compartieron. Finalmente, Damián dio un paso atrás. Su voz se volvió más baja. Estoy dispuesto a resolver el divorcio de forma amistosa, dijo. Quiero mantenerte a ti y al bebé protegidos, pero también quiero ser parte de su vida. Necesito tu garantía de que no me vas a apartar. Elena lo observó con atención, los ojos entrecerrados. ¿Era sinceridad o solo otra jugada calculada? Pero incluso en medio de su furia, no podía negar una verdad: su hijo era mitad Damián. Y a menos que él le diera una razón para creer que era un padre no apto, no podría mantenerlo alejado para siempre. No estoy tratando de alejarte, dijo al fin, con tono contenido pero firme. Pero tú destruiste la confianza entre nosotros. Y ahora estás luchando contra mí en la corte. Intentaste obligarme a volver a Estados Unidos. Damián asintió, con un fugaz destello de culpa en su rostro. Mi abogado dijo que era la estrategia más efectiva. Hizo una pausa, exhalando con fuerza. Quizá podamos encontrar un compromiso. Retiraré la petición de custodia, si me permites estar presente en el parto. Déjame ser un padre. Sus palabras flotaron en el aire, removiendo un torbellino de emociones dentro de ella. Después de todo lo que había hecho, parte de Elena quería cerrarle la puerta para siempre. Pero otra parte, oculta, silenciosa, sabía que si él realmente se comprometía con la paternidad, eso podría marcar la diferencia para el hijo que llevaban. Lo pensaré, respondió finalmente, con voz tensa. Pero no vuelvas a aparecer aquí sin aviso. Y no intentes controlarme con amenazas legales. Estoy construyendo una vida aquí. No dejaré que la sabotees. Un destello de remordimiento cruzó el rostro de Damián. Lo entiendo, dijo en voz baja. Vaciló. Luego forzó una sonrisa débil, casi rota. Te ves radiante, por cierto. El embarazo te sienta bien. Elena no respondió. Se giró antes de que su determinación pudiera flaquear. Sin decir una palabra más, Damián se fue, escoltado por sus guardaespaldas a través de las puertas del vestíbulo. Elena se quedó sola, la tranquilidad volviendo como una niebla densa. Exhaló temblorosa, con lágrimas picándole tras los ojos. A pesar de su fachada imperturbable, el encuentro la había sacudido. Se dio cuenta de que desprenderse de Damián sería mucho más difícil de lo que había imaginado. Pero también comprendió algo aún más importante: su vida ya no giraba en torno a él. Tenía Global Bridge, nuevas amistades, y la promesa brillante de un futuro que era solo suyo. La repentina llegada de Damián a Milán pudo haber amenazado su paz, pero no iba a desviarla de su camino. La tormenta la había seguido a través de un océano. Pero no se ahogaría en ella. Se levantaría. Como siempre. Y protegería la vida que estaba construyendo. Lo que más la sorprendió no fue su presencia, sino el hombre que lo acompañaba, un abogado elegante, con una carpeta de cuero en la mano. Damián no había venido solo a hablar. Había venido con papeles. Con estrategia. Con presión. Puedes revisar esto con tu abogada, dijo Damián, deslizándole la carpeta sobre la mesa de mármol del café del hotel. Pero prefiero resolver esto de forma discreta,
por el bien del bebé. Una trampa, disfrazada de preocupación. Elena no cayó en ella. Su voz fue acero cuando empujó la carpeta de vuelta. Si quieres algo, habla con Brenda. No vuelvas a presentarte así nunca más. Impulsada por esa determinación, Elena se sumergió con más fuerza en su trabajo en Global Bridge. Era casi un acto de desafío, cada logro, cada paso hacia adelante, era otro muro entre ella y el caos que Damián traía consigo. Asistía a reuniones con inversores, sesiones de desarrollo, citas prenatales, con un propósito incansable. Sus días laborales se desarrollaban en un espacio de coworking cerca de Corso Garibaldi, con mapas del mundo y murales motivacionales en colores intensos. Su equipo, que había comenzado como un par de colaboradores ocasionales, creció hasta convertirse en una unidad sólida. 8 desarrolladores trabajaban hasta altas horas, perfeccionando algoritmos que conectaban ONGs con socios logísticos éticos. Elena supervisaba pruebas de prototipos, recogía opiniones de usuarios y observaba, con orgullo, cómo Global Bridge florecía en una plataforma real y funcional. El día que lanzaron la versión beta privada, invitó a su equipo a una pizzería de barrio. Fue una celebración humilde, alegre, que parecía años luz de las fiestas bañadas en champán de su antigua vida. Aún así, en medio de la euforia, no podía ignorar las realidades del embarazo. Ya en su tercer trimestre, su vientre era prominente, y su energía se agotaba más rápido. Se le hinchaban los tobillos, y el sueño llegaba en intervalos breves y molestos. La doctora Lucía Romano le aconsejó que bajara el ritmo y priorizara el descanso. Aunque iba contra su naturaleza, Elena decidió escucharla. Ajustó su agenda, delegó más responsabilidades a su creciente equipo de liderazgo y se hizo tiempo para caminatas diarias por el Parco Sempione, un refugio frondoso donde podía respirar, reflexionar y reconectarse con su cuerpo. En una de esas caminatas vespertinas, Giancarlo Ibáñez la acompañó. Paseaban lado a lado por los senderos serpenteantes bajo árboles altos que se mecían suavemente. Los pájaros trinaban desde las copas y una brisa ligera jugaba con las hojas, dando un ritmo tranquilo a su conversación. Estoy orgulloso de lo lejos que has llegado, dijo Giancarlo con las manos en los bolsillos. Global Bridge tiene un potencial real. Varias ONG importantes están ansiosas por unirse cuando termine la fase beta. Elena sonrió, su rostro iluminado con un orgullo sereno. Ha sido un torbellino. A veces no puedo creer lo mucho que ha cambiado mi vida. Él asintió, pensativo. Te queda bien. Ya no eres solo la exesposa de Damián Velasco. Eres Elena Martínez. Una fuerza por derecho propio. Su expresión se suavizó, con un toque de humor en la voz. Una fuerza embarazada, pero igual de imparable, dijo, apoyando con ternura una mano sobre su vientre. Giancarlo soltó una carcajada. Eso solo aumenta tu mística. Su relación se había transformado en una amistad que Elena valoraba profundamente. Nunca le preguntaba sobre su pasado con Damián, aunque claramente comprendía la situación. Su vínculo estaba construido sobre respeto mutuo, ambición compartida y un acuerdo tácito. Algunas heridas necesitan tiempo y espacio para sanar. Días después, Elena acudió a una consulta prenatal rutinaria y recibió una noticia inesperada: el bebé se desarrollaba fuerte y más grande de lo previsto. La doctora Lucía Romano mencionó la posibilidad de un parto anticipado. Pero en lugar de miedo, Elena sintió una oleada de emoción, templada por la cantidad justa de nervios. Estaba por convertirse en madre. Esa verdad, esa transformación, eclipsaba cualquier acuerdo empresarial o cicatriz emocional que aún cargara. El mes siguiente pasó como un suspiro entre preparativos. Adriana la ayudó a decorar la habitación del bebé, un cuarto alegre pintado en tonos pastel suaves, con globos aerostáticos y animales juguetones adornando las paredes. Elena encargó una cuna artesanal italiana y llenó el armario con lo esencial, decidida a abrazar la maternidad con gracia e independencia. Mientras tanto, las actualizaciones de Brenda desde Estados Unidos le trajeron cierto alivio. El equipo legal de Damián había suavizado su postura, quizás influenciado por la conversación que tuvieron en Milán. Ya no exigía que regresara de inmediato, aunque seguía solicitando un acuerdo formal de custodia tras el nacimiento. Elena temía la idea de negociaciones legales postparto, pero parte de ella se sentía aliviada de que las tensiones no hubieran escalado más. Y entonces, sin previo aviso, sucedió. A las 2 de la madrugada,
Elena sintió las primeras contracciones. Las señales eran claras e inconfundibles. Adriana y Giancarlo la llevaron de urgencia al hospital, ambos permaneciendo cerca mientras la admitían en una sala de parto intensamente iluminada. El ambiente estaba cargado de tensión y ternura, con monitores parpadeando, voces en susurros pero atentas, y enfermeras y parteras trabajando con calma y rapidez. Elena soportó horas de un dolor profundo y desgarrador. El tiempo se volvió borroso, una mezcla vertiginosa de técnicas de respiración, palabras de aliento al oído y manos firmes sujetando las suyas. Y entonces, al fin, el aire se llenó con el llanto agudo y poderoso de una recién nacida. El grito de la bebé llenó la sala, puro e inconfundible. Elena bajó la mirada y contempló a su hija, envuelta en una manta suave. Su cabello oscuro se pegaba delicadamente al cuero cabelludo, y sus ojos se entrecerraban frente a las luces del hospital. Las lágrimas nublaron la visión de Elena. Cada traición, cada noche sin dormir, cada momento de dolor, todo pareció desvanecerse en ese instante de amor y gratitud. La llamó Solana, en homenaje al sol que una vez iluminó su camino en California, y como símbolo del nuevo comienzo radiante que florecía dentro de su corazón. Sosteniéndola suavemente en sus brazos, Elena besó la frente de la bebé y le susurró promesas de una vida llena de seguridad, alegría y libertad, lejos de las sombras del pasado. Adriana y Giancarlo observaban desde cerca, con lágrimas brillando en sus ojos. En ese momento, parecía haberse formado una pequeña familia a su alrededor. No una unida por la sangre, sino por la lealtad, el amor y la elección. En esa habitación tranquila de un hospital en Milán, Elena comprendió que no solo había construido un negocio. Había creado un nuevo tipo de imperio, uno basado en amistades significativas, un trabajo con propósito, y un futuro que solo ella podía controlar. Mucho después de que terminaran las horas de visita, se quedó en silencio, mirando a Solana dormir. El pecho de la bebé subía y bajaba con un ritmo suave, y Elena se maravilló de cuánto había cambiado todo en tan poco tiempo. Ya no era la esposa traicionada de un multimillonario. Ahora era madre, emprendedora, mujer. Una mujer que ya no necesitaba validación de nadie. Mientras se dejaba llevar por el sueño, agotada pero eufórica, se aferró a una verdad profunda: no importaban lo tormentosos que fueran los mares de la vida, ahora tenía la fuerza para trazar su propio rumbo. Un rumbo guiado por el amor, la ambición y una esperanza inquebrantable. Combinar la maternidad con una startup en crecimiento puso a prueba todos los límites de Elena. Tomaba llamadas con inversores a altas horas de la noche mientras acunaba a Solana para que durmiera. Encajaba reuniones de desarrollo de producto entre cambios de pañales. Dormía poco, pero nunca se rendía. Ver cómo Global Bridge ganaba tracción le daba la energía necesaria para seguir. Tras una serie de pruebas beta exitosas, varias ONG importantes elogiaron la eficacia de la plataforma para entregar ayuda a zonas remotas. Los inversores vieron un verdadero potencial. Elena se volcó de lleno en perfeccionarla, impulsada por la creencia de que una mejor logística podría transformar el trabajo humanitario a nivel global. Pero el progreso nunca venía sin resistencia. Damián reapareció, exigiendo un papel en la vida de Solana. Siguieron batallas legales, ya que presionó con fuerza por acuerdos de custodia. Decidida a proteger a su hija, Elena se mantuvo firme, negociando solo a través de su abogada y en sus propios términos. El peso emocional era real, pero no permitió que la interferencia de Damián la distrajera de su misión mayor. Y entonces llegó otro gran hito: Elena fue invitada a presentar Global Bridge en una importante conferencia de impacto social en Berlín. Abordó el vuelo con Solana en brazos y Adriana a su lado, firme como siempre. Cuando Elena subió al escenario, sola pero segura, presentó estudios de casos reales, impacto real, éxito tangible, ayuda entregada más rápido y a menor costo en zonas de crisis. Trazó su visión para escalar Global Bridge a nuevas regiones, colaborando con más ONG y agencias a nivel mundial. La entusiasta respuesta del público casi la hizo llorar. En ese momento, se sintió reivindicada. Su dolor, sus fracasos, su corazón roto, no la habían destruido. La habían forjado. Después de la presentación, una multitud de posibles colaboradores la rodeó, ansiosos por saber más, por formar parte de algo significativo. Desde el escenario, Elena divisó a Adriana al fondo del salón, meciendo suavemente a Solana en sus brazos. Una ola de gratitud le llenó el pecho. Su hija era su mayor propósito, el símbolo viviente de un renacer,
de una vida reconstruida lejos de la traición, lejos del miedo. Más tarde, de vuelta en el hotel, una integrante del equipo de Global Bridge le entregó una carta impresa que había llegado a través de una de sus ONG aliadas. Era de una enfermera en un hospital de campaña en Siria. La carta era breve, pero sus palabras la atravesaron. Tu plataforma nos entregó insulina en solo 3 días. Salvaste a una docena de niños. Pensamos que nadie vendría. Tú viniste. Elena se sentó al borde de la cama, con Solana en brazos, las lágrimas cayendo en silencio por su rostro. Fue en ese instante que comprendió verdaderamente que esto era más grande que ella, más grande que su dolor. Esto era propósito. De regreso en Milán, Elena se sumergió de nuevo en el trabajo. Cada nuevo acuerdo firmado, cada ONG integrada a la plataforma, le recordaba cuánto había avanzado. Aunque las negociaciones con Damián seguían en curso y a veces eran tensas, su enfoque jamás se desvió. Estaba criando a Solana en un mundo de amor, estabilidad e independencia. Y con Global Bridge en expansión, Elena lo sentía. Estaba al borde de algo aún más grande. No solo de un negocio exitoso, de un legado. En los meses posteriores al nacimiento de Solana, Elena accedió a una fuerza que no sabía que tenía. Global Bridge explotó en popularidad. Las ONG elogiaban su eficiencia. Los inversores veían un potencial escalable. Los medios de comunicación empezaron a hablar de ella, ya no como la exesposa engañada de un magnate tecnológico, sino como una estrella emergente de la innovación social. En Milán, se mudó a un apartamento más amplio, con una alegre habitación para Solana y una elegante oficina en casa donde dirigía su equipo internacional. Damián seguía presente, pero bajo sus condiciones. Las videollamadas mensuales le permitían tener un contacto limitado con Solana, pero la vida de Elena era solo suya ahora. Y entonces llegó su momento decisivo. Amal Clooney la invitó personalmente a hablar en la Cumbre Mundial de Filantropía en Ginebra, un evento que reunía diplomáticos, líderes del cambio y humanitarios de todo el mundo. Elena supo en cuanto recibió la invitación, esto no era solo otra charla. Era su momento. Al subir al escenario pulido del salón de la cumbre, se encontró frente a una sala llena de líderes influyentes, pensadores globales y filántropos de alto perfil. Con voz firme y serena, Elena comenzó su discurso de apertura, un recorrido conciso pero poderoso por su misión de revolucionar la logística humanitaria, entrelazado con historias personales de resiliencia y renacimiento. Compartió ejemplos concretos. Cómo Global Bridge había reducido a la mitad los tiempos de entrega. Cómo había conectado vacunas y suministros de emergencia con algunas de las zonas más remotas del planeta. Las fotos en pantalla mostraban la realidad. Las gráficas revelaban impacto. Las historias dieron vida a los datos. Su frase final fue suave, pero inolvidable. La logística puede unir a nuestro mundo. Porque cuando la ayuda se mueve más rápido, la esperanza llega más pronto. El público se puso de pie en aplausos. Las lágrimas picaban en los ojos de Elena. No por tristeza, sino por triunfo. Había reescrito su historia. Ya no era solo alguien que había sobrevivido a la traición. Era una constructora de puentes. Una madre. Una visionaria. Y una voz de transformación en el escenario mundial. Un mundo fracturado, reconstruido un envío a la vez. El aplauso fue atronador tras su presentación. Figuras destacadas de ONG internacionales, coaliciones humanitarias y firmas de inversión de primer nivel hacían fila para conocerla, deseosos de explorar alianzas con Global Bridge. En medio de los apretones de manos y el intercambio de tarjetas, Elena vio a Adriana al fondo de la sala, meciendo suavemente a una dormida Solana. Ver a su hija allí, tan pequeña, tan en paz, descansando en el corazón de un espacio tan poderoso, llenó a Elena de una gratitud tan profunda que casi la hizo llorar. Esa noche, de regreso en su suite del hotel en Ginebra, Elena se sentó junto a la ventana con Solana acurrucada sobre su pecho. Las luces de la ciudad parpadeaban en el exterior. Su corazón, alguna vez lleno de dolor y traición, ahora rebosaba de propósito, poder y paz. Había reescrito su historia. No solo para sí misma, sino para su hija. Y para un mundo que necesitaba nuevas formas de tener esperanza. Lo que comenzó como supervivencia, se convirtió en algo más. Un legado de luz. Una vida construida desde las cenizas.
más fuerte, más libre. Y claramente suya. Mientras Solana se movía suavemente en sueños, Elena miró hacia el horizonte silencioso y susurró. Algún día entenderás por qué me fui. Y todo lo que logramos. Afuera, el viento cambió de dirección, agitando las cortinas. Como una promesa. El próximo capítulo aún no estaba escrito. Pero, por primera vez, Elena no podía esperar a ver qué sucedía después. Gracias por acompañarnos en este viaje extraordinario de dolor, resiliencia y transformación definitiva. La historia de Elena es un poderoso recordatorio de que, no importa cuán oscura sea la tormenta, todos llevamos dentro la fuerza para resurgir. A través de la traición, el divorcio y el colapso de un cuento de hadas, ella construyó un imperio, uno arraigado en el propósito, en suelo extranjero, pero en sus propios términos. No solo reconstruyó su vida. Se transformó. Y al hacerlo, le mostró al mundo y, lo más importante, a sí misma, que la verdadera fuerza no nace de la perfección, sino de la perseverancia. Si el viaje de Elena encendió una chispa en ti, si te recordó tu propia fuerza interior, comparte esta historia con alguien que necesite oírla. Y suscríbete para más relatos reales y poderosos que inspiran transformaciones valientes y renacimientos sin miedo. Tu apoyo nos ayuda a que esta comunidad crezca. Y tú eres parte de lo que la hace extraordinaria. Hasta la próxima. Sigue elevándote. Suscríbase a este canal para conocer más historias interesantes.